Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N. Una jornada, creo, muy especial para todos los argentinos a partir de lo que ha sido el triunfo, finalmente, de la selección argentina de fútbol. Muchísimos festejos a lo largo de las últimas horas. Y por supuesto también, entra un análisis importante, ¿no? En términos deportivos, por supuesto. Quiero decirles que prácticamente todos en esta mesa, a excepción de mi persona, son bastante ávidos, en todo caso, de los análisis deportivos. Muchos saben de la historia del fútbol argentino. Recién José Manuel Hueira, el doctor, me decía algo que me dijo Di Stéfano. Bueno, ahora se lo voy a preguntar porque hay algunos consejos dando vuelta que me parece importante para compartir con todos ustedes. Pero miren, antes del saludo oficial, quiero compartir con ustedes, a ver si el señor director me acompaña. Bueno, lo vamos a ver en un instante nada más, porque hay algo muy especial que sucedió esta semana, a propósito de lo que fueron definiciones del presidente del Brasil, estoy hablando de Jair Bolsonaro, cuando le preguntan, bueno, ¿cómo va a salir el partido? Y él da un pronóstico que afortunadamente no se cumple. Pero bueno, ya empiezo con las presentaciones de las y los notables de esta mesa. Señorita Natalia Salvo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué estás? Buenas noches, Julián. José Manuel Hueira, ¿cómo anda? ¿Qué dice, Julián? Bueno, estamos todos muy divertidos, quiero decirlo. Doctor Aníbal Fernández, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo va? Roberto Feletti. Clima divertido, clima de triunfo. Sí, porque es bueno tenerlo. ¿Se puede estar feliz por el triunfo de la selección argentina? Sí, ¿por qué no? Bueno, porque había a los que nos gusta el fútbol, o suponemos que... Y si no decimos como Borges, sí, la calificamos de fiesta canalla, no estaría bueno, ¿no? Digo, yo creo que el fútbol es... Claro. ¿Y si es una fiesta canalla, y si es una fiesta canalla, ¿qué? Pero yo creo que el fútbol es... da alegría, es un deporte que casi todos hemos practicado, digo... Y además se ha producido uno de los hechos más trascendentes de la historia del fútbol argentino. Ganarle a Brasil una final de la Copa América en el Maracaná. ¿Cuántas veces se va a repetir eso? Sí. Va a pasar muchos años para que eventualmente pueda repetir. Por de pronto alguien medio nos apagó la luz recién. O sea que ahí volvió. Y yo creo que, bueno, habrá quien no les gusta el fútbol. Bueno, porque durante la semana, no sé si ustedes siguieron, el periodismo deportivo se dividió a las aguas, ¿no? Eso es lo por un lado, estructural. Aquellos que se manifestaron en contra de la selección bajo todo punto de vista. Y la pregunta es, ¿qué pasaba ahí detrás? Para mí son los profetas del odio en este aspecto. Así nomás. Y sí, en el aspecto, mira, porque vos fíjate que cierto sector del periodismo, ya sea en la dimensión deportiva, en la dimensión política, siempre son contrarios al sentimiento popular. Nadie puede estar en contra de la felicidad popular, pero por sobre todas las cosas también sucede, bueno, yo homologo un poquito acá lo que es la política, el fútbol, hasta el amor, ¿no? Todos hacen una concepción ideal, pero los que transpiran las camisetas, los que hacen, o como dice Aníbal, los que lavan los platos son los que lo rompen, son los jugadores, o en este caso, y en la política pasa lo mismo, y lo digo en el amor, porque todo cuando baja a la realidad, cuando se hace material, cuando se hace concreto, es más complejo, pero bueno, también se disfruta, se vive y se experimenta, y eso es lo que pasa con el fútbol, creo. ¿Y qué le dijo al doctor Hueira hace mucho tiempo, calculo, Di Stéfano, el gran jugador? Sí, había ocurrido la muerte de un gran jugador de fútbol acá en Argentina, que yo tuve la oportunidad de facilitar los trámites para su entierro, que era Tucho Méndez. Y el gran Tucho Méndez había jugado con Di Stéfano, y bueno, en fin, la cosa es muy larga. Pero Di Stéfano, en una conversación que tuvo conmigo, no mucho, porque Di Stéfano no hablaba mucho, me dijo, ¿sabe qué pasa? Dice, en el fútbol, los que lo hemos jugado, sabemos que la suerte o la desgracia a veces tiene el ancho del palo. Y hay mucho estúpido, ¿no? Yo lo vi a este muchacho Pazman de rodillas, diciendo por favor, rogándole a Scaloni que no lo pusiera Di María. Doctor, estamos ganando amigos ahora, ¿no? Sí, estamos sumando amistades. Pero más allá de eso, digo, qué chico estúpido, por favor, ¿qué dirá ahora después de que qué nervioso se puso Di María para hacer el gol contra Brasil, ¿no? Digo, qué sé yo, aparte es un jugador tan destacado. O sea, yo no sé qué le tiene que pasar en la cabeza a alguien para saber de que un tipo como Di María ha jugado en los mejores equipos del mundo durante tantos años, ha jugado en la selección, ha hecho lo mejor que ha podido, y la verdad que ayer lo grité el gol como hacía años no lo gritaba, no tanto porque lo hizo la Argentina, sino por la oportunidad que tuvo Di María, ¿no? Pero además hay cosas que tienen que ver con otro comportamiento. Hay una rosca que está dando vuelta alrededor de todo esto, porque supuestamente Scaloni con Walter Samuel, con Aimar y con Ayala, no es suficiente, no es lo suficientemente importante como para la investidura de técnico de la selección. Yo creo que los pibes estos están armando un programa de pibes
Y que cuando llegó el momento de jugar en esto, Totalmente. Renato Cesarini decía que los pibes ganaban partidos y los grandes ganaban campeonatos. Nunca me olvido que cuando fue a jugar Boca alguna vez a Japón, Bianchi lo puso de 8 a Basualdo, que tenía un par de años más que el resto de los pibes. ¿Y por qué? Porque esos tipos no se asustan de nada, son témpanos. Y en este caso de María, aparte de todo el enorme jugador que es, que a mí me encanta, y lo siento por Pazman, yo rogaba que lo pusieran de titular, un tipo que juega por derecha, que siendo zurdo juega por derecha, que puede entrar en diagonal las veces que se le antoje, que puede perder, puede perder 10 de 10, pero la primera que entró te embocó. Y además me decías, afuera del aire, que claro, es muy porque él interesante tiene un verlo ritmo, correr. Sí, hay que ver cómo muerde la combinó, pelota con el Sí. mismo ritmo, y antes de que se cumpla el ritmo, él le pega la pelota, por eso el arquero apenas levanta las manos, no tiene tiempo a hacer nada. Es de esas definiciones cuando dice, mirá qué fácil que lo hizo. Sí, claro, debe yo ser lo- bueno, facilísimo. también lo puedo digamos. hacer. A ver, claro, ¿cómo en no lo voy a favor hacer? de lo que dice Aníbal, hay que ver cómo combinó Scaloni, porque combinó pibes y la vieja guardia, Totalmente. Otamendi, Messi, Di María le respondió, junto con los Sí. chicos. Y eso es increíble escucharlo a Ruggeri, si yo no voy a agregar ningún... Decir, le falta proyecto a la selección y después la selección gana en el Maracaná una final contra Brasil. Ahí estamos leyendo muy mal la realidad, ¿eh? Bueno, había una campaña en Twitter. Muy mal la realidad. Durante el día, muy interesante, porque ya se festejaba y se felicitaba a Brasil como ganador de la Copa América Sí. para darle mala suerte. No. Vamos a compartir, a ver, quizás otro de los elementos de la mala fortuna que se dispuso para la derrota de Brasil, como fue que su presidente Jair Bolsonaro, cuando asumió la presidencia pro tempore del Mercosur la última semana, bueno, le da un vaticinio al presidente Alberto Fernández. Lo compartimos. Quiero decirle especialmente al presidente de Argentina que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el próximo sábado en el Maracaná. Y yo voy a adelantar el resultado, 5-0. El resultado, levanto la mano y digo 5-0. Pero, pasado esto, Preciado Fernández, sepa que siempre va a querer lo mejor para Argentina y también con Uruguay y Paraguay. Bueno, el doctor Aníbal Fernández ya discutía directamente No, con... pero es una cosa impresionante este muchacho. No tiene todos los jugadores, empecemos por el principio. Entonces el problema más grande es él. El otro día me hacía una nota Juan Di Natale en Radio 10 y me preguntaba por esto mismo. Le dice, mira, mi abuela tenía un viejo dicho que decía, maldición de burro nunca alcanza. Bueno, ahí tenés, y vamos a perder 5-0. No te ganamos 1-0 en el Maracaná, con un equipazo que jugó a todo lo que tenía y no dejó nada por brindarse en la cancha. pero y es con raro- un tipo como Di María que se puso nerviosísimo para definir. Pero uno podría decir, en un contexto de protocolo, vinculado al Mercosur, donde hay fórmulas, uno entiende, de la diplomacia, bueno, en este Pero caso... ese es el trato banano que tenía Macri, de degradar la porque 5-0, 5-0 no es... es el trato del Rioba, que nada es importante, es eso. Pero eso es Macri, Banal. es banal. Es degradar, porque él podría haber hecho una chanza diciendo, bueno, Sí. vienen al Sí, Maracaná. Macri ha hecho chistes incluso en ámbitos internacionales. Es Macri, es degradar. Y aparte no es la única, no es lo único que nos diferencia con Brasil, ¿no? Porque él habló de un campo de rivalidad que era el campo futbolístico. La verdad que diametralmente opuesto a la gestión de Alberto Fernández respecto de lo que es Jair Bolsonaro. Pero Empezando por el respeto. ¿Qué representa Bolsonaro? Para mí representa el Departamento de Estado en Brasil, ¿no? Y lo vimos en qué es lo que está sucediendo con todos los gobiernos latinoamericanos. Lo estamos viendo con Bolivia. ¿Dónde está la presencia o este tipo de liderazgos de las derechas? Pasó con Trump, o sea, esta derecha desembosada en sus modos, en sus métodos, que no respeta la institucionalidad, que es xenófoba, que es misógino. Es negacionista, ¿no? Se ha También, pronunciado respecto también, es absolutamente nacionalista, ha hablado del Homofóbica. hijo de Alberto Fernández, o sea, es el rechazo y el Homofóbica. repudio del otro total. El doctor Oveira me mira de reojo, como pidiendo pista. Sí, a mí me gustaba cuando yo era pibe, tenía un tío que vivía en Río de Janeiro, y entonces iba a jugar a la playa y los brasileños, los cariocas me gritaban, allá chino, filho da puta, ven para aquí. Entonces era maravilloso porque yo llegaba a ese lugar y yo decía, ¿qué tendrá que ver Bolsonaro con un carioca? Nada. O sea, ¿qué tiene que ver Bolsonaro con el espíritu del pueblo brasileño?
nada. Entonces yo me pregunto, ¿se sentirán representados Sí. por este mamarracho? No, a esta altura ya hay una gráfica muy contundente, creo que son las primeras encuestas donde es mayor la cantidad de la población que estaría de acuerdo con un impeachment con este tipo, Tuvo que una movilización degrada en contra y que muy hace una fuerte. catástrofe Sí. contra un pueblo que no se merece ser tan castigado de esa manera por esto. Todo lo que tiene él va en contra de lo que pueda significar mejora de un pueblo oprimido, lastimado, sin trabajo, sin derechos, como lo ha hecho Lula, Sí. que ha logrado que 40 millones de personas salgan de esa situación. Son 210 millones de personas con dolores de cabeza inmensos y un señor que no entiende nada y que ha dejado que todo se libere a la buena de Dios y que los resultados son horribles. Con lo cual, deseo para Brasil lo mejor. Seguramente no es en cabeza de este tipo. Yo creo que va a una ruptura. Yo creo que uno de los fracasos Sí. de Bolsonaro es romper 80 años de política industrial en Brasil. Poner un ministro que tiene la escuela de Chicago, donde en Chile vimos lo que pasó, vamos a abrir el Mercosur, porque todo esto también tiene que ver. Es decir, cualquiera que viaja a Brasil y ha conocido Brasil ve que los cubiertos, que eso da para enorgullecerse, la ropa de cama, Sí, dicen toda es made- industria brasileña. Dicen Made in Brasil. Eso hay que reconocérselo. Todos los 80 textiles tienen unos enormes subsidios en Minas Gerais Sí, y todo eso. 80 años de Está política mirando el industrial. Chicho Y él va a Serna. romperla, va a abrir el Mercosur, El va a Chicho tratar Serna. de hacer el acuerdo con la Unión Europea, va a una ruptura muy grande de 80 años de política Sí. industrial. Y eso va a chocar. Va a chocar. Y además lo hace, como dice Aníbal, la descripción de Aníbal no la puedo superar. Es alguien que no puede hacer la O con una taza, digo, porque Bueno, además de eso. Sí, vamos a volver sobre ese tema porque es muy importante. Además, Perdón, un obviamente... segundo, sí, ¿puede ser? Sí, señor. Le mando un saludo al Chicho Serna que nos está viendo en este preciso Ahí me lo, momento. ahí me lo acaba de mandar la mostraron recién. fotografía. Le mandamos un beso grande Así al que Chicho le mandamos Serna, un saludo grande al Chicho que lo está viendo. es seguidor de Caníbales. Es seguidor de Muy Caníbal, bien. follower. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, lo presentamos de esta forma. Nosotros hicimos una ayuda humanitaria con Gendarmería que fue pública. Liberamos a los periodistas que estaban en un hotel y trabajamos por la ayuda humanitaria y salvamos nuestra embajada, nada más. Pero no tengo sobre, nada más sobre que la decir. carta, sobre la carta que No tengo mandaron, ni idea. pero que No sé, mandaron no tengo ni- armas. No tengo la menor idea. Bueno, un hecho de dimensiones realmente muy graves, muy graves que se está investigando, una denuncia por parte del canciller Rogelio Maita contra el gobierno del expresidente Macri a propósito de una cantidad de material bélico que la Argentina, en principio bajo la presidencia del expresidente Macri, había enviado a Bolivia para apoyar lo que era el golpe de Estado. ¿Se entiende? Material para reprimir las protestas sociales que estaban teniendo lugar en ese momento. Hay una serie bastante importante de definiciones que vamos a ir sumando en la charla. El puntapié era esta declaración de Patricia Bullrich, quien tuvo a su cargo una jurisdicción muy importante del gobierno nacional, en este caso uno entiende responsable en gran medida. Ella decía que no saber demasiado, después decía ese envío fue para ayuda humanitaria. Bueno, lo que ha pasado a continuación, Qué linda ha ayuda ido humanitaria. desmintiendo. ¿Fue ayuda humanitaria o no? No. No, sin lugar a Bueno, dudas tengo que que no. preguntarlo porque hay... Pero ayuda humanitaria es cuando yo le brindo medicinas, le brindo profesionales destacados en ese tema, alimentos, soluciones de cualquier tipo, no armamentos para reprimir. Porque esto llegó el día 12 o 13 de noviembre. La masacre de Sacaba es el 15 y la Centaca es el 19. Quiere decir que tuvieron todo preparado y pensado para hacer ese tipo de situaciones. La preparación de todo el andamiaje que se dieron ellos es horrible. La Argentina nunca ha tenido visiones de esas características. Desde Irigoyen resaltamos y nos exhibimos y nos enorgullecemos del multilateralismo. La crítica siempre del peronismo que hemos tenido contra Zavala Ortiz, que era un
enorme gorila, festejamos y reconocemos la 2065 que nos permitió sentarnos a la mesa con Gran Bretaña para discutir la titularidad de Malvinas. Hemos tenido muchísimas Videla, cosas que exhibir para acá. Videla rompió eso. Rompió eso cuando manda ayuda al golpe contra este, Lidia Gayler en Bolivia. Esta gente reproduce a Videla en el accionar. Y además, lo sorprendente es la confesión de Aguad, que dice, bueno, eran postas de goma, o sea, asume que, o sea, como si yo digo, bueno, en lugar de 38 mandamos calibre 22. Pero no hay una Además, serie era de un cable que no estaba contradicciones. oficializado. Una cosa terrible. No hay muchas contradicciones en lo que... Bueno, el mismo ministro de Trabajo actual de Morales lo está contradiciendo. Claro. Actualmente. Ese que le pone la postilla Claro. cuando llega la Pero carta además es una a la práctica embajada. muy frecuente negar los documentos, decir que están adulterados, y era un cable que no era oficial. O sea, y hay que ver cuál es la motivación también atrás. Volvíamos a hacer el paralelismo, Roberto lo hacía con la dictadura militar. Y Bueno, sí, Videla las mismas mandó locuciones, tropas, el armas, vacío de inteligencia. poder, el desgobierno, cuando atrás hay un terrorismo económico siempre pujando. Sí. Del mismo modo que vos hablás de un plan de descentralización respecto de Brasil. Bueno, acá el problema también era el litio, ¿no? De Sigue Bolivia, siendo, no era, pero es en el ese momento, litio. digo, es el problema y la puja también por la hegemonía norteamericana, por los negocios que, o sea, o por los contratos Sí. que hacía respecto del litio Bolivia con Alemania, Y la con un- recuperación de los hidrocarburos para el Estado. No nos olvidemos que Evo recupera los hidrocarburos, da de baja los contratos muchas veces Renegocia los contratos y pone precio nuevo al millón de BTU. Exactamente. Y empieza a discutir con Brasil y con Argentina el abastecimiento de gas en forma Néstor autónoma, Kirchner, digo, es un avance fuerte. Néstor Kirchner debe sentarse en algún momento con Lula porque los nuevos precios castigaban a los dos países, Fue una a Argentina tensión, y a sí. Brasil, para conformar una posición única entre los distintos países y permitirle a Bolivia que Sí. le sacaran la pata de encima como la tuvieron durante tantos años con este presidente, porque no le rompía las pelotas porque era indio solamente, le rompía las pelotas porque era indio y gobernaba bien, que este es el problema más 14 severo. años gobernando bien y elegido por el voto popular y vuelve por una masividad de voto popular la fuerza política de Evo. Ahora, mientras el golpe tenía lugar, yo recuerdo 2 o 3 posiciones muy marcadas, incluso en la sociedad argentina. Uno era quienes se manifestaban en contra de eso que estaba sucediendo, ¿no? Muchísimas referentes de la sociedad en contra. Otros decían, bueno, la situación de Evo es irregular. Elegían no manifestarse Almagro. o no pronunciarse Sí, por Luis lo que estaba Almagro. pasando en Bolivia y decir, bueno, esto de alguna manera es producto de Evo dio un paso de más, digamos, y elegían no repudiar lo que estaba sucediendo en Bolivia. Sí, A lo con que este, decía con este Darío, Almagro para con mí- este Almagro tenían contratos El la Almagro que fuera que recibe gobernadora Vidal de la también, ¿no? provincia y ahora candidata en la ciudad, Vidal, tuvo contrato con Ahora- Almagro, tuvo contrato Fulvio Pompeo, tuvieron contrato varios de ellos que trabajaban para esa derecha que les importaba un comino. Estamos hablando de la OEA, ¿no? Sí, La la OEA OEA es su uno de rol. los que es la cómplices que también terminó en términos internacionales de la situación de Bolivia. Digámosle a Luis Almagro que proclamen a Pedro Gallardo presidente de Perú, ¿no? Sí, claro. Bueno, Porque digo, mirá es lo parte que de la agenda. Ah, bueno, Sí. porque Castillo. Perdón, Castillo. Castillo. Quería introducir como reflexión de que la política a veces pasa como con los tornillos. A la derecha aprieta y a la izquierda te libera, ¿viste? A la izquierda te libera y a la Entonces, derecha aprieta. Entonces, yo no conozco ningún caso donde la derecha en los países de Latinoamérica Sí. haya generado movimientos libertarios o de mejora de las condiciones de vida de la gente. En el caso de Bolivia es un ejemplo muy interesante porque ahora vamos a tener un problema jurídico de verdadero calado, que es que el comienzo de la actividad delictiva vinculado al delito de sedición también ocurre en la República Argentina, cuyos efectos se terminan plasmando en Bolivia. Con lo cual pareciera que hay un delito en 2 jurisdicciones. O sea, yo imagino que ya debe haber algún fiscal o alguna persona que esté detrás Pero de los todo ministros este están tema. trabajando todos preparando Están la información, trabajando para- Yo lo dividiría en 2 partes. Hay una explicación que la tiene que dar Macri y su embajador Allá en Bolivia. Que es la causa que está abierta con la del general Tercero Lara. Ahí tiene que dar la explicación Sí, ellos. y hay Seguramente una- van a ser citados a indagatoria. Ahí tiene que dar la hay explicación. una cosa el que- resto, llámese Patricia Burri, llámese el titular de la ANMAC, la Administración Nacional de Materiales Controlados, que era, en nuestra época se llamaba RENAR y dependía de mí, que lo conozco y la conozco muy bien. Bueno, Y otra esa va cosa a que ser habrá acá. que ver Sí. concretamente es cuál es la... Después, al final, quizás a lo mejor vamos a hablar un poco del tema de Milagro Sala y la Corte, ¿no? Pero tiene mucho que ver con respecto a la provincia de Jujuy. El viaje de Ivanka Trump
trayendo una cantidad de millones de dólares para una fundación de no sé qué historia, que después se encuentra con determinada gente, con Sí, el para comerciar gobernador Morales, artesanías fue. y después da la casualidad que el embajador en Bolivia era un funcionario que ahora parece que está en el gobierno de Morales como ministro de Trabajo, cosa por el estilo. Entonces, digamos, es una cantidad de casualidades. Y por el otro lado, que parece ridículo que como explicación se dé la cuestión humanitaria, porque dicen que el embajador... el ministro de Interior que tenía Evo se refugió en la Embajada Argentina. Se refugió hasta que Macri y Forí le dijo que había que rajarlo y lo mandaron a México. A la Embajada de México. Y en segundo lugar hay un hecho muy importante para hablar del humanitario del Sí, macrismo. no, que es muy importante. Sí, el tema humanitario del macrismo. Sí, sí. El tema de que tuvieron que hacer unas piruetas infernales para poder atravesar por los corredores digamos, de aviación. El espacio aéreo, El ¿no? espacio aéreo Sí. para poder llevarlo en un No le avión permitieron mexicano cruzar los cielos. a No. Morales. no Con le lo cual no le violaron permitieron. las libertades del aire, que es una convención internacional, Sí. donde al tipo que iban a llevar adentro no era precisamente un animal, sino que era el presidente de un país que estaba en función. Exactamente. Bueno, ahí tenemos la imagen que usted hacía mención, doctor Ubeira. Ivanka Trump y Qué lindo. Gerardo Morales. Ah, y está Forí también, ¿eh? Bueno, Forí El es embajador. otro que también va a tener que Ex canciller. dar explicaciones. Totalmente. Porque era el canciller. Este hombre que es de carrera, que siempre se presenta como un funcionario técnico, que habla con voz tan engolada y qué sé yo. Ya dijo que no es un sabía nada responsable, de esto, perdón. Es Es un responsable Sí. directo de lo que ocurrió, porque la Cancillería Sí. no puede ignorar este tipo de cosas. Hay una relación que trasciende, digamos, la relación de la República Argentina con los Estados Unidos entre el gobierno de Jujuy y los Estados Unidos. No Hay debiera una- ser eso. No debiera haber relación directa entre los Estados Unidos como un Estado soberano con Argentina, que es otro Estado soberano. Solamente a través del presidente y su canciller únicamente debiera suceder eso. Eventualmente un contacto por un hecho Sí. público, por una cosa de esa característica, nadie lo puede impedir, pero no negociaciones ni cosas por el estilo. Ahora, ¿pudo la Argentina enviar armas sin que haya un detalle de los distintos estamentos del Estado, reparticiones del Estado que tuvieron que intervenir? Porque ¿cuáles son? A ver, la aduana tuvo que haber intervenido, la FIP también, porque la aduana depende de la FIP. ¿Qué más? Y pero Los a ver, ministerios. la fuerza de seguridad, el seguridad. ANMAC, Lógico. el Migraciones. O sea, tiene que haber documentación sobre Por eso. eso claro. digo, en la Cancillería, digamos, esto, si hubiera sido, esto es un trato de gobierno a gobierno del más alto nivel, porque estamos hablando del envío de armas, no estamos Claro. hablando... Y municiones. Pero en cualquier municiones. caso la decisión política es del presidente, eso está claro. Pero el presidente dice que no estaba al tanto de esta Sí, situación. de todo el mismo modo Bueno, que lo entonces dice nada, Patricia bueno, estaban al Bullrich. tanto de esto, no estaban tanto de la AFI, no estaba al tanto de todo. Yo entiendo que el tipo le De la gustaba deuda, más no Netflix estaban que no estaban al gobernar. tanto de la Pero deuda. digo, la ¿Viste verdad que es dijo? que tomarnos a todos por pelotudos de esta manera es insostenible. O sea, yo entiendo todo esto que puede decir Macri como elemento de defensa, pero la realidad es de que ahora va a tener seguramente... La Corte Internacional Penal seguramente se va, porque hubo una cantidad de muertos en Bolivia importantísima. Sí, en Y esas dos cantidad de masacres, heridos. la de El Sacada 15 y la Exacto. de, y la de Entonces, Sentaca, digamos, hubo una si cantidad importante de muertos. tu decisión humanitaria fue nada más que mandar gendarmes y armamento, decime realmente cuál es la parte humanitaria del asunto. Sí, pero además negar así lo que Argentina, como bien señalaba Aníbal, digo, tiene una tradición Totalmente. de protección, tiene, no se cuidaron en las mínimas formas, hubo una actitud de viabilizar la represión contra el gobierno Totalmente. legítimamente elegido Totalmente. en Bolivia. Es gravísima Sí, la situación. pero a ver, yo no quiero hacer un ejercicio de empatía ni ponerme en el lugar del expresidente Macri, pero el expresidente Macri se estaba yendo del gobierno. Sí, pero reconoce a la senadora golpista como presidenta de Bolivia. Y dice que le va a decir sí. al presidente Fernández que haga lo mismo, que siga sosteniendo la vergüenza esa de esta Se mujer había perdido que la era elección. ¿Y Se había perdido la cuáles son elección. los elementos que hacen que el gobierno argentino proceda de esta manera? Probablemente digamos? sus compromisos internacionales contraídos. Seguramente. Yo creo que 44.000 millones de dólares de desembolso del fondo, cuando a Argentina solo le Por hubieran favor, correspondido no. 25.000. Hay que devolver el favor. El que Sí, viene a yo buscar creo que es plata un viene a buscar alineamiento, órdenes. Sí, yo creo que es un Por alineamiento favor. directo con Es que las son- presiones. Ahí dijo de- algo Aníbal que a mí me endeudamiento parece es la que viene a forma buscar también plata, de viene a quitarte buscar soberanía órdenes. Claro. política, de cortarte soberanía Sí. económica, de decisional en todo aspecto. Obviamente que ahí hay que devolver favores.
Pero el tipo bancaba más el 4 de julio que el 9, querido rey, perdónenos. Pero, sí, pero al margen de eso, hablaba cuando de te la independencia. ponen, cuando Pero te ponen plata, la gestión de Almagro es la que Claro. termina una visión más grosera todavía. Brutal. Que nada tiene que ver el Uruguay, quiero aclararlo, porque tiene muchos años también de un montón de cosas por reconocer y respeto por los otros que no ha tenido Almagro, que han ido por Bolivia brutalmente para lastimarlos y quedarse con un gobierno. el comportamiento barbaridad. de Luis Almagro Sí. es un comportamiento que actúa, parafraseando al Che, creo que fue el que dijo, la OEA es el Ministerio de Colonias de América Latina. Digo, ¿Vuelve a ser la OEA el Ministerio de Colonias? y sí, 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 digo, claro. vuelvo con lo de Perú. Sí. El silencio sobre Colombia, el permanente hostigamiento a Venezuela, la amenaza sobre Evo Morales de que podía haber tribunales internacionales que lo juzgaran. Por supuesto. Digo, todo eso son declaraciones de la OEA. Perdón, la presión sobre El Salvador de parte de la vicepresidenta de los Estados Unidos en este momento, que le dice qué procurador tiene que poner y resulta que cuando los procuradores son norteamericanos, Sí. lo nombra directamente el propio presidente. Claro, exactamente. Bueno, eso lo comentábamos, ¿no? O sea, digo, ya digamos, estamos todos grandes, ya los vimos. Ya, Almagro pronunció eso, la justicia independiente, las democracias son con una justicia manejada extraterritorialmente. Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a compartir esta frase del expresidente Macri que nos sirve como disparador. Lo vemos. Como presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Yáñez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. Presidenta a cargo de Bolivia, No. dice este animal. Le marca la agenda al presidente Alberto Fernández. Claro. Sí, pero además la Te brutalidad va que este marcando. tipo, como aunque más no sea por pocos días presidente de un Estado soberano, dice de otro Estado soberano, un burro impresionantemente odiable. Qué asco me da ese tipo, por Dios. Yo creo que, yo creo que él expresa una corriente de pensamiento que se instaló en la región, que creo que está refluyendo, yo creo que en este momento está refluyendo, porque evidentemente 3 sublevaciones en Perú, en Chile, en Colombia, lugares que ellos tenían muy, muy firmes, lo obliga a otra discusión. Ahora, esta persona, Macri, es lo que hizo Videla, cuando colaboró para derrocar a Lidia Gayler, que fuera una presidenta popular, falleció hace un tiempo Evo Morales, le rindió homenaje. Digo, este tipo de cosas, y sumergió a Bolivia, esa acción de Videla, en un caos. Sí. Y ahora Macri hizo lo mismo y permitió una masacre. Es que el afianzamiento de lo dictatorial nunca va a venir a tocarte la puerta diciendo hola, soy la dictadura. No, Siempre va a totalmente. necesitar de una narrativa que oculte justamente la imposición dictatorial. Recién lo decía, recibir a que se sirvan. recién lo decía Aníbal, estaban los que no se pronunciaban. Bueno, los que no se pronuncian también de alguna forma hay un pronunciamiento, sobre todo si sos un personaje político. Estás no sometiendo, arrogándote Sí. la voluntad popular del pueblo de Bolivia, tiene una posición, una responsabilidad institucional, pero yo creo que Macri, insisto, es desechable en ese aspecto de los poderes reales. Fue Bueno, un por ejemplo, elegido sí. y representa la irresponsabilidad, ya no estaba en el gobierno prácticamente, lo dijo después de las PASO, ¿no? Él se había enojado muchísimo y que por eso se habían agravado las condiciones económicas, o sea, irresponsabilidad absoluta, un presente constante y tampoco hablan de futuro. Yo insisto sobre lo mismo, la única manera que de un pasado próximo hoy en día puedan seguir pronunciándose de esa manera. Bueno, quienes habían repudiado el golpe en su momento fueron Rusia, el caso de Venezuela, México, Cuba. Yo hice un listadito. La Unión Europea pedía elecciones, no decía nada sobre lo que estaba pasando en Bolivia, pero bueno, pedía elecciones. Y Estados Unidos y Brasil muy alineados, ¿no? Es decir, bueno, muy acá alineados. el gobierno es el que ha asumido. Eso viabilizó políticamente el golpe porque Brasil y Argentina, a diferencia de lo que pasó en la UNASUR, cuando estaba Néstor, Lula, que impidieron el golpe en Bolivia, Sí, impidieron el golpe en Ecuador, digo, Brasil y Argentina alinearon y permitieron, crearon el clima. Si Brasil y Argentina se hubieran opuesto, no podía viabilizarse nunca un golpe en Bolivia. Como no pudo hacerse en otro momento, O sea como que no pudo hacerse en la Ecuador. fractura entre Brasil y Argentina en términos políticos El alineamiento con Estados Unidos facilitó esto. facilitó el golpe, claro.
Pero además una visión muy clara y concreta del presidente desde el primer momento, sin dobleces, clarísimo hacia dónde iba y qué es lo que pensaba respecto de toda esta situación. Entonces no era mucho para pensar, no cuenten con porque el presidente de Argentina tiene una posición muy clara, al revés de toda la basura que habían hecho. Y yo me acuerdo de una frase de Gramsci que decía que Europa ama todas las revoluciones que ocurren a 15.000 kilómetros de sus costas, ¿no? Y en este caso particular me llama la atención la actitud de la Unión Europea, que en cualquier caso lo que está diciendo es peor que nada. Es decir, bueno, que se hagan nuevas elecciones. ¿Pero por qué vamos a hacer nuevas elecciones? O sea, si ese estatus hubiera ocurrido en cualquier país europeo, inmediatamente llaman a una reunión general para ver qué era lo que realmente pasaba. Es decir, que estarían reconociendo implícitamente el golpe. Pero es eso, es lo mismo. Totalmente. Es lo mismo. Es una forma diferente de agarrar los cubiertos, pero en cualquier caso es lo mismo. ¿Y cuál es el interés o cuál era el interés de la comunidad internacional en apoyar ese golpe? Porque ahí, digamos, la Unión Europea no es un jugador menor. No, Estados Unidos tampoco, por supuesto. Era el nacionalismo económico que expresaba Evo, o sea, tomar la riqueza de Bolivia y por primera vez colocarlas al servicio del pueblo, era lo que había que romper. Es el litio, como bien lo señaló Nati, pero la riqueza minera, la pero además que sea, o sea, Latinoamérica como mercado de capitales extranjeros que hace una ruptura con la industria nacional. El litio no se puede utilizar solo. El litio tiene que utilizarse con carbonato de sodio, que también se extrae de la misma zona. Lo mismo que sucede con lo que se conoce como tierras raras. Esos tres elementos son los que componen. No es solamente litio, es litio, carbonato de sodio y tierras raras. Que hasta ahora China es la que más tiene esas tierras raras, que no se conoce el fondo de su cuestión. Esta situación es la que más fuerte se ha puesto por encima de todo al discutir este tipo de cosas. Y también tenemos que ver una cosita, perdón, una postilla con esto. La responsabilidad empresarial que hubo en Bolivia también, y que hoy en día podemos hacer un paralelismo con Argentina, ¿no? Por supuesto nosotros evocando el trágico terrorismo de Estado, con lo que pasó el fallo de la Corte respecto de Blaquier. Es decir, hay una responsabilidad civil y empresarial de los gobiernos dictatoriales que no termina de configurar la matriz de la memoria de verdad y justicia, y que por supuesto son aquellos que golpeaban las puertas de los cuarteles, es decir, siempre los mismos, que hoy en día también lo vemos en los actos con Patricia Bullrich. Yo creo que con otras expresiones y con otra idiosincrasia pasa exactamente lo mismo en Bolivia y en otras partes de Latinoamérica. Es decir, que hay algo de las derechas que de alguna manera se va reciclando. Antes era a través de los golpes de carácter militar. Hoy, un vaciamiento del poder político, ¿no? A través del poder económico. Pero se recicla, son los mismos sectores de la sociedad los que antes golpeaban las puertas de los cuarteles y hoy... Es lo mismo. Yo acá escribí en este papelito la palabra ética. Yo no sé, para mí, en un programa de televisión pocas veces se habla de la ética. Hoy me doy el lujo, me parece, de proponerles... Digo, ¿no pudo el expresidente Macri pensar que lo que estaba haciendo era un comportamiento que iba en contra de lo ético, que es la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? No lo entiende, es un bruto. Pero busquemos algún elemento como para tratar de explicarlo. No lo va a ver. ¿Por qué lo hizo? Porque tiene un jefe, alguien le puso la plata. Bueno, viniste a buscar la plata, vení a buscar la plata. Para mí, a ver, acá, a mí lo que dijo Aníbal me suena a la banalidad del mal. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Sí, Arendt. Bueno, entonces digo, acá hubo algo de eso, hubo banalidad en términos del mal. Es un presidente que saca un decreto para permitir un blanqueo de sus familiares impunemente. También... Perdóname y termino ya. Es un presidente que negocia la cuestión de peajes, es un presidente que negocia la cuestión de la energía eólica. Es un presidente que licita tierra del Estado Nacional, que las compra la familia Blanco Villegas, que es la familia de su madre. Digo, entonces, ética. Perdón, Nati. Perdón, nos estamos interrumpiendo, pero digo, adicionar a lo que dijo Roberto, hay una matriz mafiosa. Me parece que este es un elemento para introducir. Lo dice Rocco Carbone frecuentemente. Habla de la matriz mafiosa, es decir, utilizar los bienes públicos del Estado en beneficio personal o de su propia familia. Los ejemplos que puso Roberto, que puso Aníbal, bueno, el caso Correo, es decir, yo creo que hay una cosmovisión para hacer una lectura integral y estructural. Además de esa situación, además de la banalidad del mal, sumarle la matriz mafiosa dentro del Estado. Doctor Ubeira, a ver. No, para distender un poco, porque nos ponemos tan serios. A mí me gusta leer antropología, ¿sabes, Julián? Leo muchas cosas. No vas a distender de ese modo. Sí, pero voy a distender de ese modo. No sé si queremos ser distendidos en este momento. Sí. No. Un poco sí. Bueno, pero a ver, vamos con la antropología. Sí, en antropología. Y hay una variante dentro de la antropología que estudia el comportamiento de los animales para acercarnos a nosotros, sobre todo de los primates, ¿no? Que llaman el etos animal. El etos, claro. El etos animal.
Entonces, por ejemplo, si un mandril acumulara una enorme cantidad de bananas, viendo que el resto de los mandriles se mueren de hambre, inmediatamente provocaría una revolución entre los zoólogos para ver qué carajo le pasa a ese mandril, ¿no? Claro. Porque no es la conducta del mandril. Acá la gente hace cosas determinadas y sale en la revista Forbes, porque los que se comportan como el mandril son los que salen en la revista Forbes. Más que mandril, gorilas. Que acumulan Gorilas, mucho. bueno, yo quise decir el mandril porque estaba... Sí, está... Sigamos. que no quería utilizar el término. Y claro, cuando uno ve los comportamientos, por ejemplo, de lo que pasó en estos últimos 4 años, con aumento de 6.000%, una acumulación, una matriz, negaron todo lo que era distribución, nos endeudaron en 100.000 millones de dólares. Un pequeño detalle, por ejemplo, que a lo mejor a ustedes les puede interesar como economistas. Cristina luchaba con Kicillof a las trompadas porque eran 1.400, 1.800 lo que había que pagarle a los acreedores en el 2015 Sí. y él pagó 18.000 millones de dólares y absolutamente nadie investiga nada. Claro. ¿Y dónde fue a parar la diferencia entre los 1.800 y los 18.000 millones? Por decir algo que se me viene ahora a la... Bueno, Entonces, claro, no hubo oferta. Es la única vez que se resuelve un problema de pago de deuda sin oferta pública. entonces quiero decir No que... hacen oferta pública. Claro, quiero decir que la ética, en cualquier caso, es el comportamiento predecible que nos pone por delante como hechos, como personas humanas. O sea, es lo que se espera de vos. Bien. Para definirlo... Y usted lo que dice es que acá, en este caso, no aplica directamente. O sea, pero ellos la palabra ética la han colgado en el perchero. O sea, ellos vinieron a hacer esto que vinieron a hacer, que fue robarnos a todos, empobrecernos a todos y tener el comportamiento del mandril acumulador de bananas. Esto es, los lobos cuando desfilan, cuando van de un territorio al otro, los que van adelante son los viejos, porque el ritmo de la manada la marcan los viejos, porque si se quedaran atrás se morirían. Y acá los viejos fueron los primeros que pagaron las consecuencias del gobierno de Macri. Pero entonces, a ver, porque en función de lo que usted dice, lo que uno podría pensar es que los distintos funcionarios del gobierno del expresidente Macri, que hoy se desentienden de lo que pasó y del envío de este material bélico a Bolivia, lo que estarían haciendo es saltando afuera y tratando de protegerse de algo que el donde tienen desentenderse es responsabilidad. una circunstancia. A mí lo que diga Forí me tiene sin cuidado. Yo lo que quiero ver es lo que va a decir Forí cuando le llaman indagatoria. Claro. Esto quiero ver, lo que va a decir Forí, lo que van a decir toda esta manga, esta piara de inútiles que tenían en el gabinete y que formaron parte de este oprobio de entregar municiones y armas para lastimar al pueblo boliviano. Esto lo tiene que explicar acá. Yo creo que el otro, el cascote mayor, va a tener que dar explicaciones en la causa, pero en Bolivia, igual que su ¿Es contrabando, embajador. Aníbal, esto? Sí, que es contrabando, claro que es contrabando. Eso lo tiene que investigar el penal económico. Es contrabando, sin lugar a dudas. Y debió haber pasado por el Congreso la asistencia Totalmente. militar a Yo otro discrepo, país. ¿no? Para mí es una donación. ¿Dónde está? ¿Y dónde está la Los papeles de donación? la nación? No, fueron, se las llevaron, se las donaron, porque para la vuelta acá a la Argentina No, volvieron. Entonces fue Pero una digo, la donación. asistencia militar a otro Bien. país Bueno, requiere pasar por Está el siendo Congreso. irónico el doctor, pero lo que quiero marcarle, yo tengo alguna información del tema, porque es cierto, Mutuo. en principio no hay documentación y la presunción es que se utilizó todo para proteger la embajada argentina. Voy a hacer un apartado Por chiquitito favor. que no me lo quiero quitar. No, es un lazo que no me quiero quitar de la pata. Bien. Yo he sido jefe 5 años de la Gendarmería. No es la Gendarmería, ¿eh? Ahí había un jefe, Otero, muy alcahuete de Patricia Bullrich, muy alcahuete, que es el responsable de esta situación. Y el que tiene que dar las explicaciones es él en indagatoria. Ahí va a tener que contar qué fue lo que pasó. No es la Gendarmería, es ese tipo Bueno, a el ver, que tiene que dar la El explicación. 11 de noviembre, Dirección de Logística de Gendarmería, con la firma del comandante mayor Rubén Carlos Jaworski, le hizo el pedido de autorización a la ANMAC, ¿no? La ANMAC. La Administración Nacional de Materiales Controlados, lo que antes Bien. era el RENAR. que El yo RENAR, he sido jefe de exactamente. eso. Para la salida temporal de armamento, municiones y los elementos que se adjuntan como archivo embebido. Esto es parte de una nota. El material y equipamiento descrito será utilizado, decía la documentación, por parte del personal, etcétera, etcétera, dentro del marco y la protección del señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas, así como el personal que se encuentre dentro de la misma.
Esto es una descripción que de alguna manera se remitía a través de una nota. Están copiados, y bueno, por eso quería mencionarlo, en la nota Gerardo José Otero, director nacional de Gendarmería y autorizante de la misión bajo la órbita de Bullrich. Defender la embajada puede ser cierto, desde adentro, puertas adentro, que es territorio argentino, puede ser cierto. 70.000 cartuchos. Con eso alcanza para defender la embajada. Y aparte, ¿cuál era la presunción? Diríamos que iban a sobra. atacar la embajada, digamos, porque si no... Pero a ver, promover la salida de armamento del país es un tema de la máxima responsabilidad política. Y eso tiene que haber sido tratado por el Congreso, tuvo que haber habido transparencia en eso. 70.000 cartuchos sirven para equipar una Fuerza Armada numerosa, nutrida y probablemente con lo que ocurrió en las represiones posteriores del 15 de noviembre. Ahora, esto no merece mucha... Yo diría, no merece mucho análisis. Yo creo que es lo que dice Aníbal. Esto va a terminar viendo las explicaciones que ellos dan ante la justicia. Que siempre son distintas a lo que dan la justicia paralela que se genera mediáticamente o de sus intelectuales entre comillas, ¿no? Bueno, ¿hubo quien se tiró encima de la granada acá en Argentina? Digamos, bueno, ¿hubo medios, por ejemplo? Hubo referentes que estaban aspirando a entrar a una lista. Arieto no fue una de ellas, que también lo tomó a chiste. La banalización o la tuitarización de la política, me parece que va por ahí también. No, pero es un cascote, no hablemos de otra cosa, algo con nivel, digamos. Sí, bueno, pero lamentablemente tuvimos gente que llegó sin nivel al gobierno, nos gobernaron 4 años y nos hicieron pedazos. Que Otero era alcahuete de Bullrich, te estoy hablando del uno de la Gendarmería, no de la Gendarmería, del uno de la Gendarmería. Lo único que espero que Bolivia lleve esta cuestión al Tribunal Internacional Penal para que se acabe la risa y que digan que hubo una cuestión de sedición, porque la hubo, y que la República Argentina, a través de sus autoridades, fue partícipe necesario de la sedición. O sea que los muertos que de alguna manera se produjeron en este golpe de Estado tienen una cuota aparte los funcionarios de la República Argentina. Es esa la calificación, Gallego, Partícipe necesario, esa es la calificación. Tenemos un minutito más para tratar este tema y después nos mudamos. A ver, ¿alguien quiere decir algo más? No, bueno, es gravísimo, es gravísimo porque rompe, como decía Aníbal, una tradición de la Cancillería Argentina, de las relaciones exteriores argentinas y, como decía antes, el esfuerzo que hicieron Néstor, Lula y Chávez después del no al ALCA de fundar la UNASUR para darle estabilidad económica y política al continente, defendiendo la democracia en todos los momentos, rota por este impresentable y aparte rota de un modo brutal, no solo reconociendo el gobierno de otra impresentable usurpadora, sino que además enviando armas, enviando municiones. Tiene cartuchos. Es tremendo. Tiene razón el que titulan el GRAF, que lo pasaron hace un momento, es una variante, digamos, 2 de otro formato al Plan Cóndor, que en su oportunidad funcionó en Latinoamérica. Es decir, uno podría pensarlo en esos términos. Yo lo pienso en esos términos. ¿Pero no es exagerado pensarlo en esos términos? No, ¿por qué vamos a pensarlo? Porque los que están muertos en Bolivia sufrieron la represión de la manera más brutal, orquestado por Almagro, los Estados Unidos de Norteamérica, que facilitó el golpe, y la República Argentina con su gobierno. O sea que en cualquier caso, la única diferencia es que a lo mejor no hay gorras, en el sentido de que acá estaban todos vestidos de militares, o no tiraban gente de los aviones, pero facilitaron desde ese lugar la violación de los derechos constitucionales de los bolivianos. Natalia. No, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice José. Hay un plan Cóndor 2 que ya lo visualizamos respecto de lo que sucedía con el Poder Judicial y la cooptación que hubo de ciertos sectores por parte del Departamento de Estado y que lo vimos replicado en Brasil, lo vimos replicado en Ecuador, pero me parece que hay que verlo con esa matriz porque pasaron escasos 40 años de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y si no vemos que atrás hubo un terrorismo de Estado, hubo cierta también connivencia empresarial de organismos internacionales, no vamos, o sea, porque la idea es poder apostar un futuro de emancipación y poder tener herramientas para ver no solamente qué política trazar, sino que la gente o la ciudadanía vea qué fue lo que sucedió. Yo hoy hablaba y pensaba, ¿cómo tengo 42 años? No voy a repetir. ¿Qué pasó en la dictadura militar? ¿Por qué no se daban cuenta, no se advertía la gravedad de lo que estaba sucediendo? Justamente hoy lo hablaba con mi mamá. Entonces me parece que
Y me ponía a escuchar el discurso de Videla. Hablaba también del vacío de poder, de la refundación moral de la nación, del respeto de los derechos humanos, también de la existencia de un enemigo interno. Es decir, cambian y se modifican las formas, los modos, pero en definitiva lo que se trata es de un proyecto económico que ya tuvo en la empiria probados fracasos, y sobre todo en Latinoamérica. Sí, pero además con cabezas civiles y militares que no honraban al ejército sarmantiniano. Videla era un pelotudo, hijo de puta si querés. No es incompatible, es las dos cosas juntas, pero no era otra cosa. Bueno, la Escuela de las Américas se encargó muy bien, ¿no?, de modificar esa tradición. Bueno, a ver, seguramente vamos a volver sobre este tema. Le pido al señor director que inauguremos nuestras charlas de Quincho. No son grandes, sino lo que se llaman bodegas boutique, pequeños productores de vino, por eso también le damos un lugar en nuestro programa. En este caso, este vino se llama Wines of Sins, esto es vinos del pecado. Es para nosotros, sins entonces, para nosotros la línea que separa el bien y el mal. Es un poeta el que me escribe esto, la verdad que le agradezco muchísimo, la línea que separa entre el bien y el mal, lo creativo y lo prosaico, lo innovador y lo tradicional. Estamos antagónicos en este caso. Bueno, un vino que juega al límite, señoras y señores, y por supuesto le agradecemos a toda la gente del Santa Evita, y yo me voy rápidamente y dejo la botellita aquí, porque ya tenemos en nuestra mesa nuestras charlas de Quincho. Señor director, acompáñeme, no le dije nada, pero ya emprendía el camino. Bueno, hoy está servido el vino, así que los voy a escuchar atentamente. Yo tengo algo de Patricia Bullrich que ahora les cuento en un ratito. ¿Con qué arrancamos? ¿Arrancamos con economía? ¿Me toca a mí? ¿Qué está pasando con la economía? La economía entra en modo electoral acá. Yo creo que no hay, yo creo que política de ingreso, sí, vacuna y política de ingresos, vacuna y política de ingresos. Son los dos elementos que yo creo que es lo que va a estar gobierno acá, y de enfrente vamos a tener inflación y presión sobre el dólar. Los enemigos van a jugar con presión de precios, presión del tipo de cambio. Yo creo que el central está fuerte, puede enfrentar. Y lo que se va acá cada vez más a probar, un gobierno que tuvo que afrontar una de las peores crisis de la humanidad, sí, y la está administrando, y por eso te digo, vacuna, política de ingresos, apuntalar la recuperación, y del otro lado una oposición que se desmadra, porque digamos, la vacuna no sirve, la vacuna sirve, más vacuna, menos vacuna, Pfizer, no sé qué, y tienen que cambiar las caras porque ya no pueden presentar la masa a Bullrich y a Macri, y entonces los corren. Macri a días del cierre de lista se va, y Bullrich, no sé, renunció, la presidenta del PRO está cabalgando, y los radicales se sienten felices porque van a instalar a Manes, a Lustó, y caras más amigables. Tienen que cambiar las caras porque el fracaso de la oposición es gigantesco, y hay un gobierno que va llevando. Yo creo que así vamos hasta septiembre. Con inflación y dólar como amenazas, ¿no? Bueno, la tienen ahí. Atención con eso. Martín Guzmán, ¿qué se trae de su encuentro con Kristalina Georgieva y con Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, es decir, la ministra de Economía de los Estados Unidos? Bueno, se trae él le hace una promesa de pago, es decir, nosotros estamos sentados, tenemos voluntad de pago. Y Yellen, ¿qué le dice? Le dice, miren, la verdad, está bien lo que están pidiendo. Esto es el recorte de las tasas de interés Estaban pagando en la deuda. 3,70. Bueno. Y nunca debió de haber pagado más del 1% de interés. Claro, que es una tasa altísima, altísima, ¿no? en dólares. 3,70 es altísimo. Razonemos que si vos los estados soberanos que colocan sus reservas en Basilea cobran 0,5% por año. 0,5%. Dos aciertos de Guzmán para afrontar esta coyuntura, dos aciertos. Que lo señaló Aníbal la semana pasada, la renegociación con el Club de París, y la promesa que va a venir, la llegada de 4.200 millones de derechos especiales de giro, incrementando las reservas. Eso le da una potencia al central para frente a estos ataques especulativos. Sobre todo lo que se está viendo, y por eso se ha regulado, era más contado con liqui que dólar bolsa, y ahí intervinieron bien. Están interviniendo bien. Yo creo que
Economía en modo electoral. Bueno, a ver, vamos a nuestro momento Hueira. Bueno, doctor, es su momento, ¿eh? Siempre Sí. es su momento, pero este especialmente. Muchas gracias. No, digamos, hoy voy a renunciar a cualquier originalidad. Alejandra Dandán creo que tituló, y si no está en la nota, yo la verdad que no lo recuerdo en este momento, Milagro en la Corte, ¿no? ¿Por qué Milagro en la Corte? Bueno, porque acaba de salir un fallo en el cual Rosenkrantz creo que se abstuvo por la relación con la gente que estaba vinculada, eran clientes de él, pero un fallo de 3 donde Lorenzetti no votó, y con durísimos términos con respecto a la Cámara de Casación, dieron vuelta la falta de mérito que la Cámara de Casación le había regalado al señor Blaquier por un episodio ocurrido hace muchísimos años atrás, durante la época de lo que se llamó el Gran Apagón en Jujuy, donde habían prestado colaboración con vehículos, porque la policía y el ejército en ese momento no tenía vehículos, para la desaparición de personas y algunos torturados. La familia de esta gente durante años de años pidió ante el Juzgado Federal justicia, y el juez de aquella época, que estaba a cargo del juzgado, directamente no los atendió nunca. Hasta que uno de los familiares desesperados recurrió a Milagro Sala, y Milagro Sala armó una suerte de pueblada ante el juzgado, y más o menos que a las patadas limpias fueron recibidos los familiares. Con lo cual se provocó la destitución del juez y un nuevo juez, al que conozco, que es un juez joven, formado al lado de Pedro David, que fue un gran juez de la Casación. Empezó a instrumentar lo que era la verdadera instrucción de la causa, y llegamos a estos resultados. Entonces, no me quiero extender mucho en el tema de la causa, pero estamos con un hombre de 93 años, que es Blaquier, y con una impunidad gozada durante 40 años al calor de la justicia. Entonces, digo que esto de Milagro en la Corte es cierto, porque Milagro Sala es una de las grandes perseguidas en la República Argentina, y si no hubiera sido por la gestión de Milagro Sala y su gente, nada de esto hubiera quedado esclarecido a la luz. Lo de la Corte tampoco es para ponerse contentos. O sea, la Corte hace esto porque es una Corte errática, y en su momento, lo mismo que hoy votan esto, votaron el 2-1, no hace tanto. Pero la Corte dice algo gravísimo con respecto a la Sala de Casación. Hacía tiempo que no veía una línea igual. Dice que hubo entorpecimiento por Inge Hornos y compañía. El entorpecimiento, yo creo personalmente que habilita inmediatamente el juicio político. Porque un juez se puede equivocar, puede interpretar de alguna manera un artículo u otro de la ley. Ahora, de alguna manera favorecer que todo vuelva a foja cero, pura y exclusivamente para que la justicia no se realice, es un hecho de una gravedad enorme. Entonces, digamos, el chimento que me llega a mí es que hay una preocupación, pero sostenida en las salas de casación, porque este fallo de la Corte los deja profundamente expuestos. Y en segundo lugar, independientemente de que por la edad biológica que tiene Blaquier nunca tenga un castigo, sí queda claro de que por lo menos su familiar, los familiares de la gente desaparecida, va a tener el consuelo de que su reclamo fue atendido en tiempo y forma. No espero nada más de la Corte, pero me parece significativo la gestión y el acto de coraje cívico de Milagro Sala, que está realmente bajo las patas del actual gobernador de la provincia de Jujuy. Bueno, importante, importante allí en quiero las dejar charlas de pasar Quincho. esto. Tenemos 30 segundos. La explicación acabada que acaba de dar el doctor Hueira lleva un pedacito más, que es complicar la situación profunda del Tribunal de Casación. Porque la casación se llega por sentencia firme o equiparable a tal, como dice específicamente el Código Procesal. La realidad es que hasta este momento Casación nunca se había ocupado del tema de la vialidad, donde muchos exfuncionarios están comprometidos. Millones de nulidades que nunca habían asumido y que ahora van a tener que asumirla porque cambia la Corte con este fallo de Maqueda, Hayton y Rosati, cambia esa visión y entonces permite que se pueda entrar
con el tema de vialidad específicamente. Bueno, tenemos que inaugurar otro programa porque nos queda corto, nos queda chiquito primero que todo, la disculpa para la doctora Natalia Salvo. La semana que viene arrancamos por Natalia para hacer las charlas de Quincho. No hay problema. Igual, por supuesto, pueden leerlo en ámbito financiero, en la edición que en un ratito más ya va a estar en la calle. Nosotros nos tenemos que despedir. Espero que lo hayan pasado muy bien. Nos reencontramos, si les parece, el próximo domingo a las 11 de la noche. Cuídense.